seminarios y conferencias de reformas fiscales y de actualización continua. Vamos a darle un aplauso. Vamos a empezar con este tema, que es un tema muy especial, que son las acciones que emiten las personas morales. ¿Qué serán las acciones? Si alguien sabe, si no, pues ya le seguimos, nada más damos 5 segundos y nadie levanta la mano. Entonces, empezamos explicando las acciones. Algunos tienen la definición que las acciones son las partes sociales, pero de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, las acciones son los títulos nominativos que representan el capital social de una entidad. ¿Y qué es una entidad? Alguien se levanta la mano, si no, pues ya se lo digo. De acuerdo a las normas de información financiera, en sus postulados básicos nos dice que la entidad, ¿sí?, es toda unidad económica identificable que está constituida por una combinación de recursos humanos, materiales y capital, y por un centro de control que toma decisiones encaminadas a lograr los fines para los que fue creada. Y de acuerdo a los fines, pues pueden ser lucrativas y no lucrativas, y entonces ya empezamos a dividir cuáles son las lucrativas, cuáles son las no lucrativas. Independientemente de que sean o no lucrativas o no lucrativas, ambas tienen títulos o partes sociales. ¿Y qué representan esos títulos o partes sociales? Pues representan las aportaciones que dan ¿quiénes? Los socios. ¿Estamos de acuerdo? Y para ser socio de una entidad económica, pues primero tendríamos que ver si nos convocan o nos invitan a ser parte de ellos. Por eso muchas veces en las cajas o en las sociedades de ahorro y préstamo, dicen muy comúnmente, o a veces las mamás en casa dicen, pues es que tengo que dar las partes sociales. Y a veces no comprendemos todo eso. Bueno, pues las partes sociales vienen siendo las acciones. Y entonces nos vamos a enfocar básicamente a las que tienen fines lucrativos, porque siempre se los he dicho, ¿para quién vamos a trabajar normalmente? Si es que vamos a trabajar como subordinados o prestando servicios profesionales, pues normalmente le vamos a prestar servicios a una lucrativa, porque una no lucrativa pues difícilmente va a tener dinero. Nosotros pues es lo que buscamos, ¿verdad? La parte lucrativa. Y entonces así es como empieza todo esto, y la sociedad con fines lucrativos pues empieza a emitir acciones, y esas acciones pues van a tener un valor. ¿Y en qué parte de los estados financieros figuran las acciones? Es una pregunta, si alguien quiere levantar la mano. ¿Está bien? Pues en el capital social, específicamente en el capital contable. Y cuando una empresa nace, el capital contable está formado de dos, que es el superávit o déficit, y la otra parte es el capital social. Si empezó con $1.000.000, pues a lo mejor tiene 5 socios, de los cuales cada uno de ellos aportó $200,000. Y a lo mejor está representado por 5 acciones, ¿sí?, de $40,000. Pues ya tengo ahí mis $200,000. Y en ese momento las acciones a valor nominal pues valen $40,000. Conforme va transcurriendo el tiempo, ese dinero pues va perdiendo valor. ¿Por qué? Pues por ajustes en el nivel general de precios, o por la inflación, o cualquier fenómeno económico. Y por otro lado, pues como es dinero antiguo, pues nos dice el artículo 22, ya empezamos a hablar ahora sí de artículos de la ley del ISR, que esas acciones las tenemos que actualizar. Si fue hace 10 años, pues las actualizamos.
artículo 6 o de acuerdo al artículo 17 del código, que ustedes van a ir viendo paulatinamente. Y esos 40,000 pesos a valor presente, pues a la mejor ya son 60,000 pesos. Entonces ya mis acciones, por un lado a valor nominal, van subiendo de precio. ¿Qué otro elemento podría ser que suban de precio las acciones? Hay dos elementos que hacen que mis acciones suban de precio. Hablando del costo, ¿qué será? ¿Qué hace que una acción en una empresa suba de precio? O que baje de precio. La evaluación de la ¿Cómo? empresa. Como la evaluación de la empresa. ¿La devaluación o la evaluación? La evaluación. ¿Qué hace que se evalúe la empresa? ¿Qué hace? ¿Qué hace que sea atractiva la empresa? ¿Que genere qué? Que genere utilidades. Y si genera pérdidas, pues las acciones valen menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quiénes pueden ser socios accionistas en una persona moral? Pues las personas físicas, y también una persona moral puede ser accionista de otra persona moral. Pues sí, sí puede ser accionista. ¿Y para qué invertimos en una empresa? ¿Para qué inviertes en una empresa? ¿Por gusto o por qué? Para tener ganancias, obviamente. Ese es mi objetivo, generar utilidades. Y entonces, pues desafortunadamente aquí no es como en los países que son 100% capitalistas, Estados Unidos y otros países, donde pues en las bolsas distintas cotizan, ¿sí?, a la venta y a la compra de las acciones. Y muchas veces a veces ustedes como estudiantes y cualquier otro inversionista pues se puede dedicar a comprar y vender acciones o títulos, y a veces por eso vivimos. Aquí pues es un poco menos extenso, la cultura es más pobre, pero pues también aquí lo podemos hacer en México, inclusive podemos hacerlo a nivel internacional, pero pues esa ya es una cultura financiera que más adelante ustedes pues van a ir obteniendo. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del material que traemos aquí. Nos dice, a partir del 2014 la nueva ley del impuesto sobre la renta estableció un solo procedimiento de manera general y otro opcional en el artículo 22, antiguamente era el artículo 24, esto lo van a ir viendo en fiscal también. Por lo tanto, la mecánica se podrá aplicar indistintamente sin importar el periodo de referencia de las acciones. ¿Esta es la primera diapositiva? A ver, nos vamos a la primera. ¿Esta es la primera? Ok, entonces, dice, hasta el año del 2013, la ley, en su artículo 24, establecía los tratamientos para la enajenación de acciones emitidas por las personas morales. Pues estamos hablando aquí de que normalmente una emisora pues siempre va a ser la persona moral. Una persona física nunca puede ser una emisora, ¿sí? Y un accionista pues sí puede ser una persona física o una persona moral. Y fiscalmente pues nos hablaba de que había un artículo 24 que hablaba de los tratamientos fiscales para la venta de acciones. Entonces, ¿quién es el que va a vender las acciones? Pues el accionista en su carácter de enajenante. Y vamos a tener otra figura que es el adquirente, el que quiere comprar las acciones. Dice, en función a su periodo de tenencia, cuando este fuera superior a 12 meses o cuando fuera mayor a 12 meses. Sin embargo, la Suprema Corte resolvió que aquello violaba la garantía de la equidad tributaria al establecer los procedimientos. El artículo 111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos habla de los distintos tipos de acciones, por eso ustedes llevan diferentes dudas, diferentes materias, y todas esas materias que se les abrió en cada uno de sus planes de su licenciatura, pues hizo en base a estudios, hizo en base a análisis de las necesidades que tienen los empleadores hacia ustedes. Entonces, ustedes tienen
vez de ponerle mucho interés, una de sus materias, no la consideren que, pues es que yo no voy a dedicarme a esto, sí, pero necesito saber lo más importante, sí, y por eso su maestro los ilustra sobre lo más importante y los temas también fueron desarrollados en su momento. Y entonces, esas acciones, antiguamente en México había dos tipos de acciones que se vinculaban: las acciones nominativas y las acciones al portador. Las acciones al portador está ya prohibido que se emitan por las sociedades, pero siguen circulando las famosas acciones de Telmex que eran al portador. Antiguamente, yo creo que si buscan ahí a sus abuelos, a lo mejor tienen por ahí guardadas las acciones al portador. ¿Qué diferencia tiene una acción al portador de una acción nominativa? Si alguien la puede contestar. Nadie se ha querido robar una hora o ganar. Acciones, diferencia de acciones nominativas y acciones al portador. ¿No? Una acción al portador, si yo encuentro, si mi pariente o quien me regale acciones al portador, si las tengo en mi poder, yo puedo ir y venderlas, así como cuando cambio un billete o cuando compro con un billete. Y una acción nominativa, pues es la acción de la compañera. Esa acción la emitió y esa viene a su nombre, y esa acción no la puede vender más que el titular. ¿Y para qué prohibió la autoridad la emisión de acciones al portador? Pues por los efectos fiscales, porque si tú vendías esas acciones al portador, pues no tenía la manera de fiscalizarte para cobrarte la contribución, en este caso el impuesto. Y entonces por ello la autoridad dijo: no, ya no voy a permitirle a las sociedades que se emitan acciones al portador, todas tienen que ser nominativas. La ley, otra vez, de sociedades mercantiles, en el artículo 6, nos dice los requisitos para constituir una sociedad. La ley de sociedades mercantiles regula a las sociedades culturales. Todo eso, pues lo tienen que ir aprendiendo para que vayamos escalando y pues vayan teniendo un nivel de conocimientos que con el tiempo pues los va a formar como profesionistas. Entonces, el artículo 22 nos habla de una mecánica para calcular el costo promedio de las acciones, la que sigue. ¿Alguna pregunta? Es libre que levanten la mano. Dice: hasta 1971 la venta de acciones se encontraba exenta, lo que les acabo de comentar, del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, ni al que vendía ni al que compraba le interesaba documentar la operación fiscalmente, ¿sí? Porque también es importante que sepan que las empresas, personas morales, tienen que llevar varios libros, ¿sí? Varios libros que imponen las diversas leyes. En este caso particular tenemos el libro de actas. ¿Si han escuchado hablar del libro de actas? El libro de acciones y accionistas, el libro de inventarios y balances, el libro diario, el libro mayor, el más importante. Y ahí es donde quedan documentadas, porque ¿cómo voy a saber yo, que soy accionista de una empresa XSA, cómo voy a saber que sí se me reconoce? A lo mejor podrían decir: pues con los títulos nominativos, pero esos títulos nominativos se registraron inicialmente en el acta constitutiva, o en la escritura constitutiva, a que se refiere el artículo 6 de la ley de sociedades mercantiles. Y ahí dice que mi nombre, José Luis Sánchez, tiene 5 acciones con valor de 40,000 pesos, lo cual hace un total de 200,000 pesos. Pues con eso ya estoy asegurado. En el acta constitutiva, en el libro de actas,
y en el libro de acciones y accionistas. Acá hay otro lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay dudas? Si han visto alguna vez una escritura constitutiva, ¿no les han encargado de tarea por ahí algo? ¿Ya? Entonces, cada escritura pues tiene la estructura, y la estructura de esa constitutiva tiene que ser de acuerdo al artículo 6 de la Ley de Sociedades Mercantiles. Entonces, si a mí me tocó ser accionista y tenía acciones al portador, pues ya vendí mis acciones y no pagué ni un 5 de impuesto sobre la renta. Pero si ya entré en la parte donde las acciones ya son nominativas, pues el día que venda yo voy a pagar el impuesto sobre la renta. ¿Sobre qué pagaría el impuesto sobre la renta? Alguien que me quiera decir sobre qué base, sobre cuánto, si las, ¿no? Sobre el precio al que lo va a vender. Sobre el precio, si las vendo mis acciones valían 200,000 pesos, y si las vendo en 500, ¿es sobre 500? ¿O sobre cuánto? Es al precio al que las voy a vender. Bueno, le vamos a dar la oportunidad de una ayudita. ¿Sobre el precio al que las voy a vender o sobre la ganancia? A la que me dijo eso. ¿Quién me dijo? Yo fui la que contesté. ¿Sobre el precio de venta o sobre la ganancia? Ya te lo dije. Entonces sobre la ganancia. Sobre la ganancia, entonces ahí le dan sus puntos, por favor, para que le tomen nota, para que se animen los demás. Bueno, ¿y cómo voy a determinar la ganancia? Fíjense, ¿y cómo determino la ganancia? Pues la ganancia la voy a determinar para efectos fiscales y para efectos contables. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuál va a ser la ganancia? Dijimos, aporté 200,000 y las vendo en 500,000 pesos, pues aparentemente ya me gané 300,000 pesos, pero yo creo que no es cierto, porque a lo mejor esas acciones ya generaron utilidades, y esas acciones tienen derecho a las utilidades. ¿Estamos de acuerdo? Y si hay 5 socios que aportaron la misma cantidad y tenemos utilidades de 800,000 pesos, pues tiene que ser de manera proporcional la utilidad conforme al número de acciones que tenga cada accionista. ¿De acuerdo? Bueno, el tema también tocaba el control interno, y entonces la empresa, como cualquier otra entidad económica, tiene que tener un sistema de control interno. ¿Y si han escuchado hablar del control interno? ¿Sí habrán escuchado? ¿Alguien que control interno? A ver, no te estás estirando. Te estabas haciendo flexibilidad. Bueno, control interno no. Dice, reza lo siguiente, dice, control interno es un plan de organización y todos los métodos y procedimientos que de manera coordinada se adoptan en un negocio para lograr 4 objetivos. El control interno busca lograr 4 objetivos: que la información financiera sea veraz y confiable, el primer objetivo. Segundo objetivo, salvaguardar los activos. Tercer objetivo, promover eficiencia operacional. Y cuarto objetivo, provocar adhesión a las políticas de la administración. Esos son los objetivos del control interno. Y el control interno también nos dice que lo vamos a clasificar en 2: control interno contable y control interno administrativo. Y entonces de esos 4 objetivos, 2 son contables y 2 son administrativos. Y los 2 objetivos contables es que la información financiera sea veraz y confiable,
y salvaguardar los activos de la empresa. Y en la parte administrativa es promover eficiencia operacional, uno, y provocar adhesión a las políticas de la administración que sigue el otro. Entonces yo como empresa, y de acuerdo al control interno, sí, ya como contador, voy a buscar que la información financiera sea veraz y confiable y salvaguardar los activos. ¿Y cuáles son los activos de la empresa? Pues ya conocen la estructura de un estado de posesión financiera. ¿A poco no cuida el dinero de la empresa? ¿O a poco no cuida que los clientes en cuentas por cobrar me paguen a tiempo? ¿O a poco no cuidamos los activos fijos, la maquinaria? Pues todo tiene que tener un control interno. ¿Sí? Y este tema de control interno pues es un tema tan importante que a veces la empresa cuando nace pues tiene que establecer un sistema de control interno, alguien se lo tiene que establecer. A lo mejor nos hacemos especialistas en control interno. Y ya con la inteligencia artificial y con todos los avances tecnológicos, pues podemos establecer procesos para que los controles internos se puedan establecer de manera eficaz y eficiente. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ya yendo por este camino, la empresa va a generar utilidades y va generando pérdidas y llega el momento en que alguien de la empresa dice, es que yo creo que ya mejor voy a dedicarme a vender las acciones, a la venta de las acciones. Y entonces, ¿qué sucede? Como lo comentó la compañera de ventas, si yo vendo las acciones, pero ya no hablamos de que las vendo en 500,000 pesos, porque hay empresas donde pues, ya hablamos de millones de pesos. Si yo quiero vender mis acciones pero en la cantidad de 10 millones de pesos, ¿qué puede suceder? En la parte fiscal, pues seguramente nos señalan la ley, hay un artículo que es el artículo 126, nos señala que si las acciones las vas a vender, les tienes que hacer una retención de impuestos. ¿De cuántos impuestos? ¿De qué cantidad? Pues nos habla que la retención tendría que ser a una cantidad del 20%. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿cuánto me van a entregar? ¿Qué cantidad me van a entregar? ¿Sí queda bien la pregunta? Las vendo en 10 millones de pesos y el artículo 126, vamos a ver si tenemos internet para ver, vamos a abrir la ley. ¿Sí han visto algo de fiscal ya? ¿Todos? Vamos a ver la ley de la ley sobre la renta. Para que veamos que todo está con base, ¿verdad? LISR 2026. Una ley para que se vea
Entonces aquí tenemos, fíjense, tenemos el artículo 126. Ya empezamos a hablar de la materia del tema que es la enajenación de acciones. Y el artículo 120, acuérdense que la ley se divide en títulos, los títulos, capítulos y los capítulos en secciones. ¿Estamos de acuerdo? Y hablamos del título 1, disposiciones generales, título 2, personas morales, título 3, no lucrativas, título 4, personas físicas. Entonces aquí estamos en esa parte. Vamos a, ¿cómo empieza el artículo 126? Dice, los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes inmuebles, hasta ahí no me dice nada. ¿Sí? ¿Cuáles son los inmuebles? ¿Cuáles son los muebles? ¿Sí se acuerdan? ¿De dónde vienen muebles e inmuebles? ¿Ahí atrás? Son los activos que se pueden mover, como por ejemplo los inmuebles serían aquellos que se pueden mover, que se pueden mover. Ok, entonces ya le damos otro punto al compañero. Entonces, efectuarán el pago provisional por cada operación, aplicando la tarifa. Acuérdense que la ley grava aplicando tasas y aplicando tarifas. ¿Sí? Para el pago provisional de cada operación, a la cantidad que se obtenga de dividir la ganancia entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y enajenación sin que exceda de 20 años. El resultado que se obtenga se multiplica por el número de años, etcétera, etcétera. Eso como quiera, hasta ahorita, pues decimos, pues eso no, como que no tiene que ver con las acciones que dijimos, son títulos. Y entonces de ahí nos vamos al cuarto párrafo, desde el cuarto párrafo, primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo. Y ahí está el cuarto párrafo tratándose, ahí nos quedamos. ¿Y qué nos vamos a llevar de aquí de beneficio? ¿Qué nos vamos a llevar? Pues a lo mejor si no tengo las capacidades yo de hacer la enajenación de acciones, cuando menos sí le voy a decir a la empresa que aquí puede haber un beneficio para que contrate a quien nos pueda ayudar a lograr ese beneficio. Y ahorita vamos a ir hablando de cuál es ese beneficio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuarto párrafo, ya después de que dice todo aquello, ábrelo tantito para que se vea. Abre la pantalla. Ahí está. Córrelo. Ahí está. Fíjense, tratándose de la enajenación de otros bienes, y ahí es donde caben los títulos que yo venda, los documentos, las acciones. El pago provisional será por un monto que resulte de aplicar la tasa de lo que ya habíamos comentado, sobre el monto total de la operación, sobre los 10 millones. Pues si las vendo en 10, ¿cuánto me van a entregar? 8 millones, ¿estamos de acuerdo? Y como que dices, uy, me van a quitar 2 millones de pesos, pues como que no se hace muy atractivo. Dice, coma, y será retenido por el adquirente. Entonces yo le vendo las acciones acá al compañero y él dice, ¿sabes qué? Pues nada más te voy a entregar 8 millones porque te voy a retener. ¿Y por qué me vas a retener? Porque me obliga la ley. ¿Y qué sucede si no me retiene? Pues él es responsable solidario, porque cuando vean más adelante el código nos habla de la responsabilidad solidaria. Y si no lo hizo, el fisco lo puede sancionar con multas o con cualquier otro tipo de sanción. ¿Hasta ahí comentarios? Sí, más o menos vamos entendiendo. Es un tema, como yo les decía, muy especial y pues también es interesante,
así se llaman. Y será entonces retenido por el adquirente si este es residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento permanente en México. Entonces también acuérdense que la ley del impuesto sobre la renta nos habla quiénes deben de pagar impuestos. Pero también van a pagar los extranjeros que tengan residencia en México o un establecimiento. Entonces también ellos tienen que entrarle a esto. Y entonces ahí viene la palabra clave, excepto, ahí dice la palabra clave, excepto. Caray, ahí viene el beneficio. Excepto en los casos en los que el enajenante, que yo soy el que voy a venderla, le diga al adquirente por escrito que se efectuará un pago menor siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece el reglamento de esa ley. Y entonces yo digo, ay, pues entonces, como no quiero que me retenga 2 millones de pesos, me entregue nada más 8, pues a lo mejor puedo tener un beneficio. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces el reglamento de la ley, vamos a poner el reglamento ISR, y no quise meterlo todo eso en diapositivas para que no sea pesado, pero también al mismo tiempo para que ustedes sepan correlacionar y aquí, y sepan armar a veces pues todo un organigrama, ¿sí? Una liga, y nos vamos al 215, artículo 215, ahí ya estamos, desde más hacia atrás. Y así lo tienen que estar haciendo con sus leyes. Váyanlo anotando por si les sirve las leyes que estamos correlacionando. Ok, ahí está el artículo 215, Laures, por favor. Ábrele un poquito para efectos del artículo 126, cuarto párrafo. Entonces vean cómo estamos correlacionando leyes. ¿Sí? Todos ustedes de contabilidad, de administración o de cualquier carrera, pues a veces vamos a tener esa oportunidad y nadie nos limita a que conozcamos todo lo que tenemos. Para efectos del 126, cuarto párrafo de la ley, dice de la ley, ¿a cuál ley? Pues dice, cuando este reglamento haga referencia a ley, se entenderá por ley del impuesto sobre la renta. Tratándose de la venta de acciones, el adquirente por cuenta del enajenante podrá hacer una retención menor al 20% sobre el total de la operación. ¿Qué dice aquí distinto de allá? ¿Quién quiere contestar? ¿Cuál es la diferencia de ese? ¿Qué dice allá y qué dice aquí? ¿Alguien que me diga? A ver, hay otro compañero. Porque pues una dice que ya explica, la otra dice puede, o sea que puede reducir menos la retención. ¿Puede qué? Reducir menos la retención al 20%. Puede ser menos. Entonces, quiere decir que ya no me van a retener 2 millones, sino que me pueden retener menos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y allá dice sobre el total de la operación y aquí me dice cuando menos que una cantidad menor. Y entonces aquí viene lo importante. Hay que dictaminar la operación relativa a ¿cuál operación? La operación de la compraventa que estamos haciendo, ya sea entre persona física y persona moral, es decir, la persona moral o la persona física, pero en este caso es este tratamiento del que vamos a hablar, es especialmente para personas físicas que enajenan, y entonces el compañero me va a retener y le digo, espérame, no me retengas el $1,000,000,
¿Por qué? Porque te estoy comunicando por escrito, ¿sí? Que voy a dictaminar. ¿Y qué significa dictaminar? Significa que se va a emitir un documento donde se va a formalizar, aparte de que yo voy a hacer un contrato de compraventa entre particulares, aparte yo le voy a avisar al fisco a través de, yo como causante le voy a avisar que un contador se va a encargar de hacer un dictamen de esa operación. ¿Estamos de acuerdo? Y ya que estamos viendo eso, ¿qué sucede si yo le vendo yo en este caso le estoy vendiendo las acciones al compañero? ¿Cuántas acciones le voy a vender? Pues todas mis acciones que yo tengo. ¿Le puedo vender una parte o le puedo vender todas? A ver quién me dice, quién levanta la mano. Tengo 5 acciones de 40, ¿le debo de vender todas o le puedo vender menos? ¿Quién contesta? Le puedo vender las que yo quiera. Nada más le puedo vender una, le puedo vender dos o le puedo vender tres. Porque cada acción tiene un valor nominal y así como yo le puedo vender una, le puedo vender las 5. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando yo le vendo todas mis acciones en la sociedad, en la XSA, ¿qué va a pasar en la XSA? En su estructura financiera pasa algo, no pasa nada, no pasa nada. Lo único que se va a mover es el libro de actas y el libro de acciones y accionistas, donde va a cambiar el nombre, ya no va a estar mi nombre, va a estar el nombre del nuevo socio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó? Vamos a aprenderlo para que se realicen las compañeras que son las que mandan. Bueno, entonces se va a modificar el libro de actas y se va a modificar el libro de acciones y accionistas. ¿Estamos de acuerdo? Así está bien. Ok, entonces para que yo dictamine tendría que cumplir con los siguientes requisitos. ¿Sí? Yo no quiero que me retengan y contrato los servicios de un contador público. ¿Y quién le va a pagar al contador público? Tenemos 3, el contador, el adquirente y el enajenante y la emisora. ¿Sí? Y la emisora. ¿Quién le va a pagar al contador que va a hacer el dictamen? ¿Alguien que sepa? ¿Quién le va a pagar? Todavía me gano el punto. Entonces, le va a pagar el enajenante, porque yo lo estoy contratando y porque yo voy a tener el beneficio. Entonces yo voy con el contador y le pregunto, ¿contador tiene registro para dictaminar? Como ya sabemos que sí lo tiene, pues entonces le hago el planteamiento y él me va a decir cuánto me va a cobrar. Me dice, pues te voy a cobrar 80,000 pesos por el dictamen. Y en este caso, pues ahora sí que ya él sabrá si se va con este contador o con otro contador que le cobre menos. Acuérdense que siempre lo vamos a estar cotizando también, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ya tengo al contador y ahora sí le digo al fisco a través de un aviso que voy a dictaminar la venta de las acciones, ¿sí? Y ese aviso lo va a firmar el contribuyente, que soy yo, enajenante, y lo va a firmar el contador público que va a hacer el dictamen. Ahí dice, ¿sí? A más tardar voy a presentar el aviso el día 10 del mes de calendario inmediato posterior a la fecha, ¿sí? A la fecha de enajenación. Si alguien me dice qué diferencia hay eso que dice el día 10 adentro de los 10 días posteriores al mes.
si es el día 10, supongamos que hacemos ahorita la operación, estamos a 13 de mayo. ¿Qué diferencia hay que diga el día 10 del mes de calendario a que dijera dentro de los 10 días siguientes al mes de calendario inmediato posterior? Eso dice en el código, ¿quién se acuerda? ¿Qué diferencia hay? A ver allá el compañero. Que los 10 días posteriores empiezan a contar a partir de mañana 10 días hábiles. Y No, pero dice al día del mes inmediato posterior. significa que sería hasta el día 10, pero del mes que sigue, eso es de junio. Esa es una. Cuando dice el día 10 y la otra que diga dentro de los 10 días siguientes, Sería a partir de mañana contar 10 días. contar 10 días, ¿y cuáles quitarías? Los días inhábiles. ¿Cómo? Días inhábiles. Días Sábados y inhábiles. domingos. A ver, abre tu calendario de junio. ¿Qué días se te cruzan como inhábiles? Junio o mayo. No, es que ahorita es mayo, es cuando hicimos, entonces dice del mes siguiente. Caería miércoles el 10. Pero sería el miércoles 10 o cuándo. ¿Cuáles quitarías? Sábado y domingo. Sábado y domingo, entonces ¿cuándo caería? ¿Sí ya vieron código algo o no han visto nada? 12. Ya, ¿verdad? Viernes 12. Viernes 12. Bueno, pues entonces, como allá el compañero, entonces le das el punto al compañero y también aquí a José. Ahora pues, entonces, todo eso, fíjense, toda una gama de conocimientos que tenemos que ir aplicando. Y entonces el aviso, pues ya lo presentaría, en este caso, como dice el día 10, pues tajantemente, el día 10 de junio, ¿estamos de acuerdo? Presenta el aviso. ¿Hasta ahí vamos bien? Y ya después nos dice la fracción 2, presentar el dictamen a través de medios señalados en las reglas que al efecto emite el SAT dentro de los 30 días siguientes a aquel en que se presentó. Ahí sí dice 30 días siguientes. Fíjense cómo aquí hay la diferencia. Aquí sí dice siguientes, que ahí no dice el día 10. ¿Estamos de acuerdo? Siguientes a aquel en que se presentó o debió presentarse la declaración del impuesto e incluir como mínimo la siguiente información. Entonces, normalmente la operación la hicimos, ahora, a ver, acuérdense, la operación la hicimos, hay otro punto, otra hora. La operación la hicimos hoy, que estamos a 13 de mayo, y el compañero me retuvo el impuesto. Ahorita vamos a olvidar si me retuvo el 20 o una cantidad menor. ¿Cuándo debe de presentar la declaración de pago provisional? ¿Quién me dice? Levante la mano. El 17 de junio. El 17 de junio. Por ese punto estamos de acuerdo. Pero ahí puede variar, ¿no? También dependiendo su equipo. En este caso me dice claramente el día 17. Sí, ahí sí estoy de acuerdo también contigo porque te dice que de acuerdo al apellido y todo eso, pero ahí te dice el día 17 textualmente. Las dos se vale, pero ahí me dice textualmente presentarla a más tardar el día 17. En el caso de la retención, ¿de acuerdo? Pero también estamos de acuerdo. Entonces, ahí ya tomaste el nombre de la compañera. Ok. Entonces, dice que el dictamen lo voy a presentar 30 días siguientes al día 17, que establece como parámetro el día 17. Entonces, a partir del día 17, ahí sí voy a contar 30 días siguientes para presentar el dictamen por la enajenación de las acciones. Entonces empiezo a contar el 18, es el primer día, el 19 y voy brincando los inhábiles. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces hasta ahí vamos bien. Ahora sí nos regresamos a las diapositivas.
perspectiva, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, ¿hasta ahí todo bien? ¿Sí lo vamos entendiendo, la narrativa? Bueno, entonces, la que sigue. Ok, esto ya lo comentamos, que había acciones nominativas y acciones al portador. La que sigue. Ya dijimos la definición de las acciones, ya dijimos los diferentes tipos de sociedades. A ver, nos regresamos tantito. La otra. ¿Sí? Y los distintos tipos de sociedades pues son instituciones financieras, las cajas de ahorro y préstamos, ¿sí? Las participaciones de las sociedades y asociaciones civiles, las no lucrativas, y algunos otro tipo de sociedades, las SOFOMES, las SOFODES, sociedades financieras de objeto múltiple, las SOFODES, sociedades de objeto limitado, la que sigue. Y ya comentamos también cómo la ley general, también es importante que nos aprendamos las abreviaturas a veces, para ya no estar escribiendo tanto. Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice cómo se divide el capital social. Y entrando a esto, dice jurídicamente una acción representa una parte del capital social. Y otra vez apréndanse que la estructura de un estado financiero, activos circulante o a corto plazo, activo fijo y el diferido pues ya va desapareciendo paulatinamente porque ya todo se va a integrar. Y del otro lado pasivos, ¿cuáles dos pasivos son? A corto plazo, a largo plazo. Y el capital, ¿cómo se llama correctamente? Capital contable. Y el capital contable se divide en dos. Muchos lo conocen como capital aportado y capital ganado. Y otros lo conocen como utilidades superávit, ¿verdad? Superávit o déficit. Y el otro, ¿cómo? Utilidades acumuladas o pérdidas acumuladas. Superávit, si alguien me dice la definición de superávit en latín, pues son 2 puntos, 2 horas. Bueno, ahí te lo dice, es que te lo dice, aunque no sea, o sea, la palabra viene de un latín que se llama ¿cómo? O díganme simplemente qué significa superávit los puntos. ¿Sí? Bueno, en inglés, en francés. Bueno, a ver ahorita. Ingresas más de lo que gastas, ok, estoy de acuerdo, ya están ganando lo que ¿Por encima del promedio? ¿Cómo? ¿Por encima del promedio o por encima de lo aquí? Pero ¿a qué te refieres básicamente? ¿Qué significa si no es por encima o el promedio? Pues que nuestro ingreso es mayor de lo que estamos gastando. Ok, pues también le damos un punto. Ok, entonces fíjense bien, y es que a veces es importante que a veces tengan también toda esa cultura y sean ambiciosos. ¿Quién les va a cobrar por ser ambiciosos de conocer más? Nadie les cobra. Ahí están los libros, ahí está el conocimiento. Superare viene del latín, superávit viene del latín superare, lo que sobró, así dice textualmente, lo que sobró. Y quiere decir que si yo empecé con 100 el día y al final termino con 120, pues sobraron 20 pesos. Esa es mi ganancia, ¿estamos de acuerdo? Entonces al final de un periodo de un año, si yo tenía 1 millón y en la caja, por decirlo de manera simplificada, hay 1.200.000, pues ya tengo una utilidad de 200, ¿estamos de acuerdo? Y a veces en términos generales pues no tienen que ser que tenga yo una caja 1.200.000, a lo mejor empecé con 1 millón y ya nada más tengo 300.000 pesos, no significa que haya perdido, porque a lo mejor ese dinero, de acuerdo a los flujos de dinero efectivo, pues ese dinero lo tengo invertido en los demás activos, o ese dinero me sirvió para pagar deuda.
Por eso también es importante que sepamos pues, que hay 4 estados financieros básicos y que cada uno tiene su función. Y que todos nosotros tenemos que conocerlos, pues, porque estamos hablando de lo financiero, del cash, del dinero, de lo que es, en este caso, una sociedad lucrativa o no lucrativa. ¿De acuerdo? Entonces, es la definición de las acciones. Ahora, por otro lado, habíamos dicho que suscribí acciones por 200,000 pesos y que el capital social vale 1,000,000 de pesos. Supongamos que eso lo hicimos en el 2008 y luego en el año, como nos ha ido muy bien y como la empresa se quiere expandir, en el 2012 le metimos ahora 2,000,000 de pesos más para expandirnos porque le está yendo muy bien a la empresa y porque la empresa empieza a tener un prestigio y empieza a tener un atractivo y le metimos más dinero. Entonces es importante que muchas veces, como lo hacen, distingamos que tenemos acciones serie A o acciones serie 1 y acciones serie B. ¿Y para qué distingo acciones serie A de acciones serie B? Pues para saber en qué fecha, para saber que se adquirieron en distintas fechas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuáles van a valer más? Si la empresa ha venido generando y generando, va para un paso galopante ahí en la estadística, pues se ve que la empresa va hacia arriba y le metemos dinero y está bien invertido porque va hacia arriba y hacia arriba. ¿Cuáles acciones van a valer más? Las acciones serie A o las acciones serie B en este momento. Unas son del 2008 y otras son del 2012. ¿Cuáles valen más? La serie A, ¿por qué? No sabes por qué te digo ahora. No, pues porque tienen más tiempo, o sea, las compraron a un mismo precio y las ya está valorada. Porque ya está valorada a un precio mayor. ¿Y qué hace que valga más, dijimos? La evaluación de la empresa, entonces le vamos a acompañar un poco. Ok, entonces fíjense bien. Las acciones serie A tienen derecho a las utilidades desde el 2008 hasta el 2026 y las acciones serie B tienen derecho nada más desde el 2012, la utilidad del 2012 hacia el 2026. Entonces, por eso muchas veces le llaman acciones del fundador. Pues son las acciones que se obtuvieron desde un principio. Por eso es también importante que quien vaya a adquirir las acciones sepa qué es lo que está comprando. Porque también si le entramos y no sabemos, pues seguramente pues vamos a... ¿Estamos de acuerdo? ¿Comentarios, dudas? ¿No hay dudas? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces yo como accionista puedo vender, digo, no, pues voy a vender acciones de la serie A o de la serie B o de la serie C. Y puede haber tantas acciones como diferentes sean sus fechas de exhibición. ¿Estamos de acuerdo? Como diferentes sean las fechas de exhibición. Y de acuerdo a la ley, en consecuencia, de acuerdo también a la Ley General de Sociedades Mercantiles, normalmente todas las sociedades que se crean normalmente son sociedades anónimas de capital variable. ¿Quién me da la respuesta por qué son de capital variable? ¿Qué diferencia tienen de capital variable a una SA que no sea de capital variable? ¿Quién levanta la mano? Nadie. Bueno, las acciones son de capital variable porque su capital, así como ahorita vale 1,000,000 de pesos,
puede valer menos. Ah, pues ya no vale 1.000.000, ahora ya nada más vale 200. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué vale 200? Pues porque disminuyó el capital social. O puede valer más porque aumentó el capital social. Por eso es capital variable, aumenta o disminuye. Y entonces, en consecuencia, mi capital social lo puedo dividir a su vez en capital social mínimo y capital social variable. Y entonces, si puse en el capital social mínimo 1.000.000 de pesos, pues entonces no puedo moverlo hacia abajo. Y si le metí otros 2 millones, pues en la parte del capital social mínimo 1.000.000, y en la parte del capital social variable 2 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, al principio de la charla habíamos comentado que las acciones van subiendo de precio porque la empresa va generando utilidades. ¿Sí? Y entonces dijimos, pues esas acciones las voy a vender en 500,000 pesos, porque ha ido generando utilidades. Pero ¿qué sucede, compañeros? ¿Qué sucede? Como ya lo habíamos dicho, pues yo invierto para generar dinero. Yo en el transcurso del tiempo, como le ha ido bien a la empresa, ¿puedo retirar utilidades? Pues sí puedo retirar utilidades. Quiero que de las utilidades que llevamos acumuladas de 1.000.000 de pesos, pues vamos a retirar 500,000 pesos. ¿Y qué sucede con el valor de las acciones si voy retirando utilidades? ¿Suben o bajan? Bajan, porque ya la empresa tiene menos utilidades y porque el que va a comprar las acciones va a tener derechos, pero sobre utilidades más bajas. En cambio, si no han retirado nada de utilidades, pues las acciones conservan su valor. Bueno, pero yo también puedo retirar parte de las acciones, pues ya lo dijimos que sí. ¿Qué término financiero le ponemos a la acción de que yo retire utilidades? Se le conoce como retiro de qué tiempo que está, como retiro también de dividendos. Es correcto. Yo voy a retirar dividendos. ¿Por qué le llaman dividendos? Porque finalmente yo voy a dividir las utilidades proporcionalmente al número de acciones. ¿Y cómo se llama a la acción de retirar capital social? ¿Cómo se le llama a esa acción? ¿Cómo se le llama retirar capital social? ¿O quién quiere contestar? A ver, el compañero. ¿Cómo? No, ese es de las utilidades. Reembolso de capital. Y esos son términos que tenemos que conocer. ¿De acuerdo? Bien, entonces, a ver, muévele ahí para que se esclarezca. Ok, entonces, ¿a qué precio? Fíjense bien, yo ya conozco, yo ya sé que mi valor nominal es de 40,000 pesos cada acción, el capital total, decíamos, era de ¿cuánto? De 1.000.000 de pesos, porque cada socio tenía 200,000, son 5 socios, ¿estamos de acuerdo? 1.000.000, y la empresa ya generó otro 1.000.000 de pesos. En términos contables, o en términos duros, como podríamos decirlo, mis acciones tienen un precio de costo. ¿A cuánto tengo yo derecho? Si dice, las acciones
tus acciones valen 200,000 pesos y el total del capital social es 1,000,000 de pesos y ya produjo utilidades de 1,000,000 de pesos, quiere decir que el capital contable vale 2,000,000 de pesos, sumamos el capital social a las utilidades acumuladas y entonces ¿a cuánto tengo yo derecho de retirar si me quiero ir y allá páguenme todo? ¿Cuánto me llevo? 400,000 pesos. Siguiente pregunta, pues ya la guardaste. Siguiente pregunta, ahora sí va al punto. ¿A qué precio las voy a vender? Si las quiero vender, ¿a qué precio? Es una pregunta capciosa. ¿A qué precio las quiero vender al mercado? ¿Quién contesta? ¿Nadie? Aquí tienes al precio que yo quiera venderlas. ¿Y a cómo las voy a vender? Pues normalmente las voy a vender a más de los 400. Porque estamos hablando de que los 400 a valor histórico es el precio de costo. Y si yo las voy a vender en el mercado en 800, pues 800 es el precio de venta. ¿Y qué sucede si nada más vendí una parte de las acciones y dije las voy a vender a 400 y tengo más? Y me compran de inmediato, no, pues me las compran así. No acabé de hablar y ya me las compraron. Y ya cuando llegan ahí, es que me agarró, me tomó la palabra, ya la seguí. Vendí demasiado barato. ¿Sí o no? Me las compraron luego, ¿verdad? Entonces quiere decir que me equivoqué y debía haberlas cotizado a un precio mucho más alto. Y entonces, ahora sí, los demás accionistas que no han vendido ya vieron, dijeron, no, pues se las compraron 800, pues yo las voy a vender a la mejor en 1,000,000, y si me las compraron 1,000,000 el otro día, pues las voy a vender en más. Y acuérdense que es la ley de la oferta y la demanda. Y a veces, aunque no valgan mucho las acciones, pero que equivocadamente me estén pagando mucho, pues de todos modos el precio de las acciones se cotiza alto, hasta que de repente a lo mejor se anuncia que si vendemos petróleo, pues que se cerró el canal allá y el petróleo pues puede subir, puede bajar. Y entonces, o aquí sucedió, ¿sí?, algún hecho inesperado y eso hace que mis acciones también suban de precio o bajen de precio. Así son los mercados. Acuérdense que son los mercados. ¿Ok? La que sigue dice: derivado de lo anterior, la enajenación de cualquiera de los documentos señalados se le dará el tratamiento de venta de acciones y se consideran como ingresos, ¿sí?, como se señala a continuación. Artículo 18, pues nos dice ganancia derivada de la enajenación de activos fijos, terrenos, títulos, valores y acciones o partes sociales. Y entonces aquí es donde entra que sí estoy teniendo un ingreso porque tengo la enajenación. No vendí activos fijos ni terrenos, sino que vendí quizás títulos, valor o acciones o partes sociales, para que quede bien clarito y no queramos evadir, ¿sí?, o omitir el pago de los impuestos. Y el artículo 119, que ya lo habíamos comentado, de las personas físicas, pues nos dice que se consideran ingresos, inclusive los que sean por enajenación de bienes. ¿De qué tipo de bienes? Varios hermanos. Perdón. Y en este caso, pues esos bienes son documentales, finalmente, la que sigue. Okay, aún cuando los fundamentos y pagos varían, si se trata de personas físicas o morales, el proceso para determinar la ganancia o pérdida de operaciones es el que establece el artículo 22 de la ley del impuesto. Ahora sí ya nos vamos a otro artículo, que es el artículo 22 del impuesto sobre la renta, que nos habla de cómo se determina el costo promedio por acción. A ver, vamos a buscarle ahí en el tron y apúntenle artículo 22 para que vayan sabiendo.
Artículo 22 en el impuesto sobre la renta. ¿Ya lo visto la ley del ISR? Es de ISR, es de ISR. Y estamos viendo que todo está fundamentado, pues para que veamos que finalmente a veces muchas cosas que aparentemente como a veces se les hace difíciles, pues tiene grandes beneficios. Dice, fíjense, artículo 22, para determinar la ganancia, aquí ya me habla la ganancia, porque ustedes a cómo vendieron, a lo que ustedes quisieron vendieron, a lo que digan los mercados, y se arriesgaron a decir que las vendo a tanto, y me equivoqué, o a lo mejor las estoy cotizando muy alto y nadie me compra. El mercado es el que toma la palabra, ¿sí? Los demandantes. Vamos a ver qué nos dicen los ofertantes. Para determinar la ganancia por la venta de acciones, el contribuyente, que en este caso soy yo porque soy el que voy a vender, disminuirá del ingreso obtenido, las estoy vendiendo a 10 millones. Le voy a disminuir el costo promedio por acción de las acciones que enajene conforme a lo siguiente. Las vendí a 10 millones, a esos 10 millones le voy a restar el costo promedio por acción. Y entonces aquí lo importante es que yo sepa cómo se determina el costo promedio por acción. De mis acciones que estoy vendiendo, ¿qué precio tienen de costo? Así literalmente decíamos, pues es lo que tienes en el capital social, más súmale las utilidades y dividido entre el número de acciones. Bueno, literalmente esos son costos, pero es el que da la contabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero para efectos de la ley, dice, si vas a dictaminar la operación de las acciones conforme al artículo 126 de la ley del ISR y conforme al artículo 215 donde contrataste al contador, tienes que seguir el procedimiento de la mecánica del artículo 22. Y entonces me dice, el costo promedio incluirá todas las acciones del contribuyente, aun cuando no enajene todas ellas. ¿Estamos de acuerdo? A la fecha de enajenación, no las voy a vender todas, pero sí tengo que determinar el costo promedio. Tengo 10 acciones, voy a vender nada más 4, determínalo todas las acciones. Así lo dice la mecánica. Dicho costo se obtendrá dividiendo. Ya todo esto es un taller de una mecánica de cómo voy a hacer todo esto. Lo vamos a señalar nada más de manera, vamos a decirlo así, panorámica, porque pues obviamente no hay tiempo para establecer una mecánica, porque aquí hablamos de varias mezclas de la CURDIN, cuenta de utilidad fiscal neta, de la pérdida del artículo 57 y de las actualizaciones del artículo 17 del Código Fiscal. Entonces me dice, dicho costo se obtiene dividiendo el monto original ajustado de las acciones entre el número total de acciones. Y ahí es ya donde empieza una mecánica, es decir, cómo se determina el monto original de las acciones. Y ya me empieza a decir, súbele poquito, el monto original ajustado de las acciones se obtiene sumándole al costo comprobado de adquisición actualizado. ¿Qué es el costo comprobado de adquisición actualizado? Es el precio, es el valor nominal de mis acciones, ese es mi costo comprobado, pero hay que actualizarlo, hay que actualizar ese costo, obviamente desde que yo las adquirí hasta el momento en que las voy a vender, y empezamos a trabajar
¿Con qué empezamos a trabajar para actualizarlas? ¿Quién me dice que con qué actualizamos las? ¿Qué usamos? Los indicadores financieros. Pues ahí dice el INPC porque podría decir las sumas, podría decir las sumas, dice con los INPC. Acuérdense que es una herramienta, pues no debemos de dejar de olvidar. Entonces actualizamos el costo comprobado y le vamos a sumar, aquí ya empieza con una serie de complicaciones, pero esas complicaciones las va a resolver el contador. Vamos a empezar a sacar diferencias de cupines. La cupín a la fecha de enajenación y la cupín a la fecha de adquisición. El día que yo compré y el día que se fundó la sociedad, pues no tenía utilidades, entonces mi cupín vale 0. En el 2008 mi cupín vale 0, ¿estamos de acuerdo? Pero en el 2012 ya tengo una cupín que son las utilidades que se han generado desde el 2008 hasta el 2012. Pues ahí sí ya tengo. Y ahorita que estamos en 2026, pues si la empresa viene generando utilidades, pues tengo cuenta de utilidad fiscal neta. Y la cuenta de utilidad fiscal neta, nos vamos al artículo 77. Acuérdense que nada más estamos dando el panorama para que tengamos esa idea de lo que el contador debería hacer. Y el artículo 77 lo buscamos y nos habla de la utilidad fiscal neta. Nada más para que sepamos que existe. Y a lo mejor si soy administrador o administrador financiero, pues yo le digo al contador, oye, tú eres el encargado del especialista y tú eres el que te vas a encargar de investigar y saber, y aparte eres un contador público registrado, certificado, porque tienes que estar solicitado también, porque si no, no puedes dictaminar. Ahí está el artículo 77 y dice que las personas morales, las emisoras, tienen que tener un control, y por eso hablábamos del control interno. En tu control interno tienes que llevar una cuenta de utilidad fiscal, independientemente de otro libro de registro que se llama libro de registro de utilidades. Esas son las utilidades contables, pero las utilidades fiscales, de acuerdo a lo que dice el artículo 77, a ver, súbele más donde me dice ahí. Se considera utilidad fiscal neta la cantidad que se obtenga de restarle al resultado fiscal lo siguiente, y empezamos a hablar ya de términos fiscales, ¿de acuerdo? Pues al resultado fiscal quítale el ISR, los no deducibles principalmente. ¿Cómo se calcula el resultado fiscal? Pues a la utilidad fiscal restarle las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. ¿Cómo se calcula la utilidad fiscal? A los ingresos acumulables le quitas las deducciones autorizadas. Y las pérdidas que tengo yo las voy a actualizar de acuerdo al artículo 57 de impuesto sobre la renta. Pero todo eso, pues ya que se encargue el contador, para que no se apuren, para que para efectos de control interno, yo debo de contratar a las personas que me van a aportar un servicio útil a la empresa, para eso les voy a pagar. Y entonces me dice, mire, si va a vender las acciones, pues dictamine la operación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí me dice, pues todo lo de la CUBI, nos regresamos al artículo 22 para empezar, para ir viendo todo eso, y vamos a cerrar con el caso práctico, pues de manera muy sencilla. Voy a tratar de explicárselos de manera muy sencilla. ¿Hasta ahí comentarios? ¿No hay dudas? ¿No los tengo aburridos? Ok, entonces, súbete para ahí.
Entonces, a mi costo comprobado, ¿cuál es mi costo comprobado? Mi valor nominal lo actualizo y ese es mi costo comprobado de adquisición actualizado. Y a ese costo comprobado de adquisición actualizado le voy a sumar la diferencia de la CUPI. Si ahorita tenía una utilidad de 0 y el 2026 tengo una utilidad de 8 millones, 0 menos 8, pues me da 8 millones de pesos, ¿estamos de acuerdo? Y esa es mi utilidad. Quiere decir que voy ganando, pero si tuve pérdidas intermedias, pues a los 8 le resto las pérdidas. Tuve pérdidas de 1 millón, pues 8 menos 1, 7. Eso va a ser la utilidad, ¿sí? Para efectos de las acciones. Y entonces me habla de que para determinar la diferencia a que se refiere el párrafo anterior, los datos de la CUDIN que tenía la persona moral emisora de las acciones que se enajenan a la fecha de adquisición y enajenación se deben actualizar con el periodo comprendido desde que se hizo la última actualización o la última enajenación, según se trate, y hasta el mes en que se dé. Y entonces aquí ya, adelante, ahora sí nos regresamos a las diapositivas. Ok. Ok, ya nos dedicamos ese, ya lo explicamos. Ok, el artículo 204 señala que tratándose de la enajenación de acciones el adquirente puede ejecutar la retención menor, ya lo explicamos. La que sigue. Y aquí habíamos hablado del ejemplo, ¿sí? De que vamos a ir presentando los avisos que siguen. La que siguen. Ok, entonces aquí es donde ya empezamos a hablar del caso práctico. ¿Sí? Y vamos a tratar de acelerarlo porque ya el tiempo nos está consumiendo. Dice, escritura constitutiva de la persona moral. La constitutiva se hizo en mayo del 2004 y en la constitutiva teníamos 1 millón de pesos. Y ese 1 millón de pesos está aportado por esos 3 socios. Esas serían las acciones, por decirlo así, las acciones serie A o las acciones número 1. Y luego hubo una segunda aportación en el 2010. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la aportación. Y fue por 3 millones, entonces ya tenemos un total de 4 millones. 100 acciones serie A, 300 acciones serie B. Y estamos suponiendo que hay una fecha de venta que es en el 2013, en septiembre del 2013. Y el que va a vender las acciones se llama Juan Torres. Y Juan Torres tiene 80 acciones, pero va a vender nada más 70 acciones. Y Juan Torres, ¿qué tiene de acciones serie A o serie B? ¿Quién me dice? Levante la mano. No levantó la mano. Serie B, nada más. Serie B. Entonces acá le tomas el dato a la respuesta. Va a vender acciones porque nada más tiene acciones serie B. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, como hemos estado hablando del control interno, ¿de dónde creen que haya yo sacado los datos de la utilidad fiscal y del resultado fiscal y del ISR y de la PTU y de los no deducibles? ¿De dónde saqué esos datos? ¿De dónde saqué esa información? De un auxiliar. En el auxiliar dice la utilidad fiscal. A ver, ahí hay un compañero. El estado de resultados. No. Bueno, ya no se puede. Ahí se ¿Cómo? De la declaración anual. De las declaraciones anuales. Entonces, por control interno,
yo tengo que tener un archivo donde debo de guardar todas las declaraciones de la empresa, porque la información que debo de tener es tanto contable como fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces de la declaración anual yo saco estos datos. ¿Para qué me sirven estos datos? Para determinar la cuenta de utilidad fiscal neta, para sacar las cupines. Y ya nos vamos a la siguiente diapositiva. Y en esa diapositiva estamos determinando que el costo comprobado de adquisición de las acciones, que es el valor nominal de las acciones, y dice que las acciones tienen un valor nominal de 100,000 pesos y la forma de adquisición fue por aportación de capital, porque yo podría tener acciones que hayan sido por compra, no porque aporté, sino porque le compré a otro socio. Y otra manera de incrementar mi capital social, como lo dice en el número 3, es por capitalización de utilidades. Yo puedo capitalizar las utilidades. No me las quiero llevar, las quiero capitalizar. ¿Y por qué las capitalizo? ¿Qué beneficios tengo? Pues el beneficio es que ante los usuarios externos yo estoy demostrando que ese dinero no lo voy a retirar, que ahí se va a quedar y que su estructura financiera es más sólida porque es menos susceptible que yo haga un reembolso a que yo haga un pago de dividendos. Entonces, como que ya eso nos hace tener la idea que el capital contable que tenemos en la parte social, pues lo vamos a tener a largo plazo. Y entonces yo actualizo el valor nominal desde la fecha que lo adquirí hasta la fecha en la que lo vendí, y en el PC de cuando se compraron, y en el PC de cuando las voy a vender. Y me dice que mis 800 a valor actualizado valen 893,000 pesos. Es el valor nominal actualizado. Entonces ya tengo el costo comprobado de adquisición actualizado. ¿Qué le voy a sumar a eso? Pues la diferencia de las cupines. Y entonces yo tengo que sacar el cálculo de las cupines. Nos vamos a la siguiente, ya es un poco más complicado el siguiente anexo. Y este anexo, así como lo vende lleno de números, pues eso lo hacen en un Excel. Ustedes ya son los especialistas, ya más de 20 fórmulas y lo van a alimentar los datos. Y entonces, mi primera utilidad de 503 le resto el ISR, ¿sí? La PTU en su caso, como era la ley antigua, y tengo mi resultado fiscal neto. Y como es el mismo año, que es de 252,000 pesos, pues son los mismos 252, porque no se actualizan, porque es de ese año. Y para el año que sigue, que es el 2005, ya tuve una utilidad de 2.141.000. Otra vez le resto el ISR, sí, conforme la nueva ley, los no deducibles, y me da una utilidad neta de 1.442.000. A ese 1.442.000 le voy a sumar los 252,000 pesos, ¿estamos de acuerdo? Pero como esos 252,000 pesos son del año 2004, me tengo que traer esos 252,000 pesos al año 2005. Entonces actualizo 252 diciembre de aquel año entre diciembre de este año, y me da este factor. Mis 252 se convierten en 260. Ahora sí ya tengo pesos de la misma época. Le sumo entonces los 260 al 1.442,000, ¿sí? Y me da 1.702,000. Para el año 2006, igualmente, hacemos el mismo procedimiento. Ya tuve una utilidad de 4 millones, le quito lo que le debo quitar de acuerdo al 77 de la ley del ISR, me da 2.932. Estos 2.932
se lo sumo al 1.700.000, pero los actualizo al millón, se sube a 1.771 y ya voy teniendo 4 millones y así empiezo a ir actualizando y actualizando las cuentas de utilidad fiscal neta. Pues ya tengo ese dato. Siguiente diapositiva. Entonces ya tengo esa determinación de los saldos de las diferencias de las cupines. Pues como esas acciones yo las compré en una fecha intermedia, pues yo en esa fecha intermedia, cuando yo las compré, yo traía 12 millones y ahora que ya las enajeno traigo 14. Entonces yo tengo una ganancia de mis acciones, ¿sí? De mis 400 acciones de 1.266.000. Estas 400 acciones es el total de acciones que tiene la persona moral. Acuérdense que la persona moral tiene un capital inicial de 100 acciones con $1.000.000. Es el segundo aumento de 3 millones de pesos con otras 300 acciones. Entonces todas las 400 acciones tienen derecho, ¿sí?, a 1.266.000. Lo multiplico por 80, que son las 80 acciones que tiene esa señor Juan Torres, y le tocan 253.000. Esa es la diferencia que le tocaría a él. Entonces los 253 se los voy a sumar al valor nominal de sus acciones. ¿Comentarios hasta ahí? ¿No dudas? Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué sucede si tengo pérdidas? La empresa puede tener pérdidas y las pérdidas también pueden ser pérdidas contables y pérdidas fiscales. No sé si ya tuvieron la oportunidad de ver pérdidas fiscales en el artículo 57. Pues nada más para que sepamos que existe, abre la ley del ISR, ahí está la ley del Lincoln. Siempre dice 57. Entonces, acuérdense que el objetivo no es que aprendan la mecánica, sino que vean todos los elementos o los ingredientes que aquí el explotador, el que va a cocinar aquello, pues debe de tener a la mano. Y dice pérdidas fiscales. Y ahí me dice qué tratamiento fiscal debo dar a las pérdidas fiscales. Y me dice en términos generales que las pérdidas fiscales se tienen que actualizar. Las pérdidas fiscales hay dos momentos para actualizarlas. Unas donde las actualizo de diciembre con julio del año que ocurrió y otro momento donde lo actualizo, ¿sí?, de junio del siguiente año, el último mes que yo la actualicé del año anterior. Y entonces esas pérdidas fiscales en términos normales, ¿para qué me sirve una pérdida fiscal? Olvidándonos de venta de acciones. Pues en el siguiente año, supongamos que en el año actual tuve una pérdida fiscal de 100,000 pesos y el año que viene tengo una utilidad fiscal de 400,000 pesos. Pues esa pérdida de 100,000 que tuve en el año anterior la actualizo y me da 120,000. Entonces esos 120 se los resto a los 400 que tengo ahorita para sacar el resultado fiscal y pagar un impuesto sobre una base menor. Entonces ese es un beneficio que el contribuyente tiene porque la ley se lo está otorgando, y financieramente, si al contador se le pasó y el
gerente o el administrador no vio aquello, pues ya la empresa pierde el derecho de disminuir o de amortizar esa pérdida y en consecuencia estoy pagando ISR al 30% sobre 400 cuando a lo mejor debía haber pagado sobre 280 porque debía haber disminuido la pérdida fiscal. Eso es en una situación normal, olvidándonos de la renta de las acciones, pero sabiendo todo eso aprovechamos a veces para ir acarreando todos los beneficios. Y aquí me lo dice: cuando el contribuyente no disminuye en un ejercicio la pérdida fiscal de años anteriores, pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en que pudo haberlo efectuado. Y esas serán trampas, como no son trampas, pues ahí está. Lo único que sucede es que el contador de la empresa pues tiene que conocer plenamente. No puede decir el contador: es que a mí me acaban de contratar, pues sí, contador, pero pues tú sabes de tu responsabilidad. Si hiciste que la empresa pagara el 30% sobre 120,000, pues no disminuyó, que estamos hablando de 36,000 pesos, pero ¿verdad? 30%, y ya hiciste que pagara de más y ya no se puede hacer nada al respecto. Nos regresamos entonces a las diapositivas donde estábamos viendo lo de las pérdidas fiscales. Abrimos más para que se vean. Y entonces, pues ahí tenemos que ir amortizando las pérdidas fiscales, y una vez que lo hacemos pasamos a la siguiente diapositiva del anexo 4. ¿Sí? Y entonces ya tenemos de lo que tenemos de estos 3 millones de pérdidas fiscales. Ya vemos que a estas 80 acciones le corresponden 705,000 porque cada accionista tiene que responder por la pérdida fiscal que proporcionalmente se haya generado. ¿Estamos de acuerdo? La que sigue. Y entonces ahora sí ya voy a calcular el monto original, que me dice que al costo comprobado de adquisición actualizado le voy a sumar en este caso la diferencia de las turbines. Los 800,000 se le convirtieron en 893,000 y a estas acciones le correspondían 253,000 pesos de utilidades. Quiere decir que mis 800,000, si las vendo a precio de costo, pues hasta ahorita tiene 1,147,000, pero también tiene la responsabilidad de que le tengo que prestar las pérdidas, y eso hace que esas acciones, en lugar de 1,147,000, sean 1,059,000. Pero también traigo pérdidas que no me corresponden, entonces revierto el efecto de esas pérdidas que no me corresponden y mi monto original ajustado del artículo ¿qué? 22 es de 1,762,000. Siguiente diapositiva, voy a dividir el 1,765,000 entre las 80 acciones. Y entonces ya tengo un costo comprobado de adquisición actualizado de 22,000 pesos de las acciones. ¿Las dudas? La que sigue. Ok. Entonces, a ver, al anterior te regreso tantito. Ese es el costo promedio por acción, 22,000 pesos. En la que sigue dice, supongamos que yo vengo a ver otra diapositiva, la que sigue. Supongamos que entonces yo tengo una ganancia de 17,000 pesos por cada una de las acciones. La multiplico. Voy a vender las 80, nada más voy a vender 70.
Entonces, multiplico 70 por 17 y tengo una ganancia de 1.255.000. ¿Qué hago ahora sí con esa ganancia? Pues ahora sí le aplico el cálculo de ISR, ¿verdad? Y para aplicarle el cálculo, como lo decía en el artículo 126, primer párrafo, voy a dividir la ganancia entre el número de años. ¿Sí? Entonces, el 1.255.000 lo divido entre el número de años, que en este caso eran 3 años, y tengo una base de 418.000 pesos. A esos 418 le aplico la tarifa, porque es persona física. Ya después de que a la base gravable le aplico, le resto el límite inferior, al excedente le aplico el porcentaje, me da el impuesto marginal, le sumo al impuesto marginal la cuota fija, ¿sí? Y me da un impuesto de 81.400. Lo multiplico otra vez por el número de años, porque así dice el artículo 126, ya después lo multiplicas otra vez y te da un impuesto de 244 pesos. Y aquí en la parte posterior estoy poniendo cuánto me tendrían que retener si no se hubiera dictaminado la operación. Antes debieron haber retenido el 20%, que son 560.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Y si saco la diferencia de 560 contra 244, pues estamos viendo que sí tengo un gran beneficio por dictaminar la operación de la venta de las acciones. Y entonces, si me conviene o no me conviene dictaminar la operación, pues sí me conviene, porque al dictaminar la operación yo puedo disminuir el precio de costo en ese momento. Pero entonces diría, ¿y entonces para qué existe el artículo 22? No está relacionado. Pues es que si no dictamino me retienen los 560 y hasta que presente la declaración. Cuando presenta, en este momento hicimos la operación, cuando presenta la declaración anual la persona física, a más tardar cuando 30 de abril del 2027, y en ese momento pues ahora sí aplico la mecánica, y para que me regresen 200 y tantos mil pesos, pues ya sabemos cómo se corta la autoridad. Bueno, pues la que sí, porque ya son todas, ¿no? Eso es en términos generales, ¿sí? Y pues ahora sí, vengan todas las preguntas que gusten, cualquier duda. ¿Cuánto va a cobrar el dictaminador? Pues a veces cobra sobre un porcentaje, ¿verdad? O a veces sobre una cantidad que tenga establecida, a veces tiene mínimos y máximos, ¿sí? Y pues eso ya va a depender. Por eso decíamos, pues el enajenante buscará a aquella persona que le vaya a cobrar un precio que le convenga, lo que considere mejor. Y entonces ya se hizo el dictamen, y ese dictamen se presenta a las autoridades fiscales dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se debió pagar el impuesto. Y ha presentado el dictamen, le doy su copia al que me contrató, que es el enajenante, y el enajenante pues obviamente le voy a entregar una copia al adquirente, y a partir de ese momento, ese día obviamente se celebra un acta de asamblea, donde únicamente en la estructura pues nada más cambia de nombre el accionista. Pero si esas acciones que valían 200 las compró en 400, no afectan en los libros, de todos modos él va a figurar en los libros con el valor nominal de los 200.
pesos del total de sus acciones. Se modifica el libro de actas, se modifica el libro de acciones y accionistas. Y quizás en las notas a los estados financieros que se presenten, pues nada más se podría mencionar en letra, no en números, pues que los accionistas son los siguientes y que uno de los accionistas se retiró. Y entonces ese accionista que me compró las acciones en el futuro va a poder volver a vender esas acciones. Pues sí, ¿a qué precio las va a vender? Pues sabiendo que va a tener una ventaja, pues las va a vender a un precio por arriba, o a lo mejor dice, pues aprovechamos y me tocó que en el siguiente año se van a retirar utilidades, pues él va a participar en más utilidades, puesto que pagó un precio que le dio ese derecho. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Dudas? Bueno, pues espero que les haya gustado esta charla, esta plática, y pues llévense como tarea que sí es importante que conozcamos pues muchos artículos, que conozcamos también que podemos sacar grandes beneficios, ¿sí?, de todo esto. Todo es financiero, todo es fiscal, todo es contable, todos son ciencias sociales y administrativas. Es lo que está estudiando. Bueno, pues muchas gracias. A sus órdenes, pues aquí andamos todavía en esta gloriosa universidad y que no se